Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen de la guía Ceneval EGEL Plus más 100 reactivos de ejemplo que está disponible en nuestro canal de YouTube. Te dejamos el enlace de ese video en la descripción. En este video únicamente revisaremos ejemplos de reactivos del área que estás viendo en la pantalla en este momento, tal como se pueden encontrar en nuestras guías resueltas. Estos reactivos tienen la misma complejidad que el EGEL Plus, por lo que si deseas revisar el video completo con los ejemplos de reactivos de todas las áreas, así como las diferentes versiones de guías que manejamos, te dejamos los enlaces correspondientes en la descripción de este video, así como los enlaces a nuestra tienda en línea y medios de contacto. Recuerda, todos nuestros videos ya cuentan como un muestrario en sí mismo. Sin más, comenzamos. Hola, bienvenido a Pixoguías. Ahora analizaremos los reactivos con formato de cuestionamiento directo para el área 1, diagnóstico por el laboratorio. Ten en cuenta que este es nuestro segundo video del EGEL Plus de Química Clínica y el primero fue realizado en 2022. Ahora, en este video vamos a analizar más de 100 ejemplos de reactivos como los que tú puedes encontrar en las guías resueltas que manejamos en Pixoguías. Ten en cuenta que el video previo es un muestrario que te puede servir para que veas más o menos cómo es la guía en cuanto a los temas y también se añaden 20 reactivos adicionales. Entonces con los 100 de este video más los 20 del otro video ya tendrías 120. De hecho, los reactivos de ese último video los vamos a poner al final de este video para que ya tengas los 120 en un video. Ahora, en este video vamos a poder ver que en la parte superior izquierda se va a indicar la subárea y el tema al que el reactivo en cuestión hace referencia. Por ejemplo, este reactivo que vamos a analizar pues forma parte de la subárea 1.1 y el tema es diagnóstico y pruebas médicas. Ten en consideración que los temas, las subáreas y todo el contenido ya está actualizado. Y sin embargo, como es imposible hacer un video de todas las guías porque manejamos más de 300 guías en Pixoguías, bueno, pues obviamente esto es para que te des una idea de cómo es el material, pero los materiales, sin importar el momento en el que veas los videos, ya están actualizados. Ok, entonces si ves este video en 2030, en 2035, en 2028, 2025, no importa, el material es actualizado y los videos ya son muestrarios. Entonces vamos a iniciar primero con reactivos de cuestionamiento directo del área 1, posteriormente con formato de completamiento del área 1 también, y seguimos al área 2 y 3 respectivamente con esa misma dinámica. Ya por último, comentar que si estás interesado en alguna de las guías, contáctanos en el WhatsApp que te dejamos aquí en el video y listo para que puedas adquirir tu guía. Muy bien, entonces ya habiendo dicho que las guías están actualizadas, iniciamos. Dice así: en un laboratorio clínico se está evaluando la carga viral de un paciente mediante una prueba de PCR cuantitativa en tiempo real, qPCR. La imagen muestra las curvas de amplificación obtenidas durante el ensayo. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es correcta sobre la carga viral del paciente en comparación con los controles? Bien, en este examen te van a poner bastantes tablas y gráficas, tenlo en consideración para que no te asustes cuando llegues ahí al examen. Entonces tenemos esta gráfica, que es una gráfica en el eje de las Y, que nos muestra la línea basal de PCR y aquí el número de ciclos. Por ejemplo, aquí vamos al ciclo 0 y aquí hasta el ciclo 42, ¿no? Entonces, las opciones son estas. A. La carga viral del paciente es baja, ya que la curva de amplificación aparece después de 30 ciclos. B. La carga viral del paciente es alta, ya que la curva de amplificación aparece antes de 25 ciclos. O C. La carga viral del paciente es indetectable, ya que no se observa curva de amplificación. Muy bien, la respuesta es la B. O sea que la carga viral del paciente es alta ya que la curva de amplificación aparece antes de 25 ciclos. Entonces eso es lo que vemos justamente por acá. Aquí tenemos el ciclo 25 y la curva de amplificación acá. Entonces vamos a explicar un poquito mejor cómo es que se justifica este reactivo. Otra cosa, es muy importante que sepas que todos los reactivos de nuestras guías ya tienen su respuesta correcta, pero va a variar el porcentaje de además cuáles tienen también la explicación de acuerdo a la versión. Las versiones las puedes encontrar en nuestra tienda en línea, son por lo menos 5 versiones diferentes, así que esa parte es muy importante que la revises. La justificación es que en la prueba de PCR cuantitativa en tiempo real qPCR, la carga viral se determina en función del ciclo umbral CT, que es el número de ciclos necesarios para que la fluorescencia emitida durante la amplificación supere un umbral predeterminado. Las muestras con alta carga viral alcanzan este umbral en un menor número de ciclos, apareciendo antes en el gráfico.
En la imagen proporcionada, las curvas de amplificación que aparecen antes del ciclo 25 indican una alta carga viral en comparación con las que aparecen después del ciclo 30, que correspondería a una baja carga viral. La ausencia de curva de amplificación indicaría una carga viral indetectable. Entonces es lo que vemos por acá. Ahora, si lo queremos ver más explicado, bien, observando la imagen, las curvas de amplificación comienzan a subir antes del ciclo 25 en algunos casos, como podemos ver. Aquí tendremos el ciclo 25 y aquí inician las curvas. La carga viral alta es cuando una curva que se eleva rápidamente y alcanza el umbral en un menor número de ciclos indica una alta carga viral, porque el material genético diana está presente en una mayor cantidad, lo que permite su detección más temprana. Y una carga viral baja es cuando son curvas que suben después del ciclo 30, que indican esa carga viral, porque se requiere un mayor número de ciclos para detectar suficiente material genético. Entonces, entre más ciclos, quiere decir que la carga viral es más baja. O sea, se hace un mayor esfuerzo para detectar las partículas. Entonces, aquí tenemos la interpretación. Vemos que la B, pues justamente es alta, ya que la curva de amplificación aparece antes de 25 ciclos. Entonces es muy importante que sepas que en tu examen te van a poner bastantes de estos gráficos para que no te asustes. Siguiente reactivo dice así: un especialista en nefrología en un centro médico de alta especialidad en Monterrey evalúa a un paciente de 45 años con sospecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP). El paciente presenta oliguria, edema y un aumento rápido de creatinina sérica. El médico solicita un examen general de orina avanzado que incluye la cuantificación de proteínas selectivas y el análisis de sedimento urinario por microscopía de fase contrastante. Los resultados de examen general de orina muestran color amarillo oscuro, densidad 1.030, pH 5.5, proteínas 4 más o 1 gramo decilitro, albúmina de 500 ml en decilitro, alfa-2 macroglobulina 100 mg decilitro, hemoglobina 3 más o 50 mg, leucocitos de 30 a 40 por campo, eritrocitos dismórficos de 50 a 100 por campo y presencia de cilindros eritrocitarios. Considerando estos resultados, ¿qué diagnóstico diferencial inmediato y acción subsiguiente son más críticos para el nefrólogo? A. Confirmar la glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) mediante biopsia renal y comenzar tratamiento inmunosupresor. B. Investigar una infección urinaria complicada y administrar un curso de antibióticos. O C. Evaluar deshidratación severa y ajustar el manejo de fluidos. Respuesta A. La justificación es que los hallazgos en el ego son altamente indicativos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una forma severa de glomerulonefritis caracterizada por glomeruloesclerosis y proliferación de células en el glomérulo, lo que lleva a un rápido deterioro de la función renal. La presencia de proteínas significativas, especialmente la albúmina y alfa-2 macroglobulina, junto con la hemoglobina, leucocitos, eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios, sugiere un daño glomerular activo y severo. La GNRP requiere un diagnóstico y tratamiento rápidos para preservar la función renal. La confirmación mediante biopsia renal es crucial para entender la etiología y guiar la terapia inmunosupresora, que puede ser vital para detener la progresión de la enfermedad. Entonces es muy importante que tengas en consideración que todos los datos que te están dando son importantes. No te vayas aquí con la idea de que porque tiene leucocitos 30 a 40 por campo, pues ya es una infección, ¿no? Ni siquiera nos hablan de nitritos, no nos hablan tampoco de bacterias, entonces ten mucho cuidado con eso. Un paciente acude a un hospital tiempo después de haber viajado a Guinea Ecuatorial, África, diagnosticado con paludismo por Plasmodium falciparum. ¿Qué manifestación clínica corresponde con la fisiopatología? Entonces, como puedes ver, pues son casos clínicos que te van a preguntar al menos en el área 1 para que lo tengas en cuenta. A. Terciana benigna cada 48 horas. B. Cuartana cada 72 horas. O C. Terciana maligna cada 48 horas. Respuesta C. Plasmodium falciparum es conocido por causar paludismo en ciclos febriles conocidos como terciana maligna, caracterizados por episodios de fiebre cada 48 horas. Este patrón de fiebre es debido a la sincronización del ciclo de vida del parásito, que culmina con la ruptura de glóbulos rojos y la liberación de merozoitos cada 48 horas, provocando fiebre y otros síntomas. La terciana benigna y cuartana están asociadas con otras especies de Plasmodium, como Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, que es la terciana benigna, y Plasmodium malari, que es cuartana. Un paciente acude al laboratorio con diagnóstico de bronquitis bacteriana, donde solicita que se le realice un cultivo de exudado faríngeo y antibiograma. Se toma la muestra, se cultiva y la interpretación de las pruebas indica que se trata de Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es el procedimiento correcto para realizar el antibiograma? A. Sembrar en placas de agar Müller-Hinton, incubar en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono y realizar la lectura de las 18 a las 20 horas. B. Usar agar Müller-Hinton con sangre humana a 5%, incubar en aerobiosis y realizar la lectura de las 16 a las 18 horas. O C. Incubar en agar
Mueller-Hinton con suplemento a 5% sangre de carnero, incubar en atmósfera 5% dióxido de carbono y realizar la lectura de las 20 a las 24 horas. Respuesta C. La justificación es que Streptococcus pneumoniae requiere condiciones específicas para su cultivo y pruebas de susceptibilidad antibiótica. Esto es súper preguntado. El uso de agar Mueller-Hinton con suplemento a 5% de sangre de carnero proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de Streptococcus pneumoniae y además la incubación en una atmósfera de 5% de dióxido de carbono simula las condiciones de su entorno natural y crucial para el crecimiento óptimo del patógeno. Realizar la lectura entre las 20 y 24 horas asegura un tiempo adecuado de incubación para obtener resultados confiables del antibiograma. En el laboratorio clínico se analiza un cultivo que por los resultados de la micro y macromorfología se sospecha de Trichophyton mentagrophytes. ¿Qué pruebas adicionales se requieren para identificar este microorganismo? A. Cultivo en agar Dixon e hidrólisis de Twin a diferentes concentraciones. B. Prueba de perforación de pelo y alcalinización del medio púrpura bromocresol leche glucosa. O C. Siembra en agar infusión cerebro-corazón con sangre de carnero y agar sabural con cicloheximida y cloranfenicol. Respuesta B. Para confirmar la identificación de Trichophyton mentagrophytes, se requieren pruebas específicas que diferencien esta especie de otros dermatofitos. La prueba de perforación de pelo es una técnica estándar que permite observar la capacidad del hongo para invadir el pelo, un rasgo característico de Trichophyton mentagrophytes. La alcalinización del medio púrpura bromocresol, leche glucosa, también es utilizada para identificar la actividad metabólica del hongo, proporcionando una prueba adicional que confirma su identidad, y estas pruebas son esenciales para un diagnóstico preciso. Una internista en un hospital universitario en Guadalajara maneja a un paciente con antecedentes de hipertensión arterial y episodios recientes de edema en miembros inferiores. La paciente, una mujer de 50 años, ha experimentado una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. Se realiza un examen general de orina detallado para evaluar la función renal y determinar la causa subyacente del deterioro. Los resultados incluyen color amarillo claro, densidad 1.005, pH 7.0, proteínas 2 cruces, que son 300 miligramos decilitro, albúmina de 200 miligramos decilitro, beta 2 microglobulina 400, glucosa negativa, hemoglobina negativa, leucocitos de 5 a 10 por campo y la presencia de cilindros hialinos y grasos. Dado el perfil clínico y los resultados del examen de orina, ¿cuál es el siguiente paso más apropiado para el internista? La internista. A. Referir para biopsia renal para evaluar una posible nefropatía hipertensiva o nefropatía diabética. B. Iniciar tratamiento empírico para glomerulonefritis crónica basándose en la hipertensión y proteinuria. O C. Realizar pruebas adicionales para trastornos túbulo-intersticiales como mieloma múltiple o amiloidosis renal. Respuesta C. La justificación es que la presencia de proteínas, incluyendo la albúmina y beta 2 microglobulina, junto con la densidad baja, hipoestenuria y cilindros hialinos y grasos, sugiere una patología túbulo-intersticial más que glomerular. La beta 2 microglobulina es un marcador de daño tubular y su elevación podría estar asociada con trastornos como mieloma múltiple o amiloidosis renal, especialmente en el contexto de una disminución progresiva de la función renal y edema. Antes de considerar una biopsia renal o iniciar tratamientos específicos para la glomerulonefritis, es importante descartar trastornos túbulo-intersticiales a través de pruebas adicionales, que podrían incluir cadenas ligeras en suero y orina, así como estudios de imagen renal y, si se indica, una biopsia renal. Un laboratorio en Mérida está actualizando sus protocolos para el manejo de muestras biológicas peligrosas según las últimas normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son muy preguntadas, tanto el contenido, los números que contengan, las tablas que contengan y la nomenclatura y el nombre, así que apréndelas muy bien. Un químico clínico revisa la documentación pertinente para asegurarse de que el laboratorio cumpla con las normativas para el manejo y disposición de residuos biológicos infecciosos. De acuerdo con la norma 087 Semarnat SCA1 2002, ¿cuál de las siguientes acciones es fundamental para cumplir con las regulaciones de manejo de residuos biológicos infecciosos? A. Clasificación de residuos en contenedores de color rojo con símbolos de riesgo biológico. B. Desinfección de residuos utilizando luz ultravioleta antes de la disposición. O C. Incineración inmediata de todos los residuos sin clasificación previa. Respuesta A. Y es que esta NOM especifica que los residuos biológicos infecciosos deben ser adecuadamente clasificados y separados en contenedores específicos. Estos contenedores deben ser de color rojo y claramente etiquetados con símbolos de riesgo biológico, lo que facilita su identificación y manejo adecuado.
La desinfección con luz ultravioleta y la incineración son métodos de tratamiento de residuos, pero la clasificación y separación correctas son fundamentales y el primer paso crítico en el manejo de residuos peligrosos según esta normativa. En un centro de salud de Morelia, un médico sospecha de dengue en un paciente que presenta fiebre alta, dolor detrás de los ojos y erupción cutánea después de regresar de un viaje a una zona endémica. Para confirmar el diagnóstico, el químico clínico debe buscar indicadores específicos en una muestra sanguínea. ¿Qué marcador sería más indicativo de una infección activa por el virus de dengue en la fase aguda de la enfermedad? A. Anticuerpos IgM contra el virus del dengue, anticuerpos IgG contra el virus del dengue, o C. Antígeno NS1 del virus del dengue. Respuesta C. La justificación es que el antígeno NS1 del virus del dengue es un marcador temprano de infección activa y suele ser detectable en la segunda fase de la enfermedad, generalmente dentro de los primeros 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Los anticuerpos IgM pueden también indicar una infección reciente, pero su presencia es más tardía en comparación con el antígeno NS1. Los anticuerpos IgG son generalmente indicativos de una infección previa o una respuesta inmunitaria más tardía. Un equipo de epidemiólogos en Oaxaca está investigando un brote de hepatitis E entre una comunidad rural. Se ha recopilado una serie de muestras de sangre de individuos afectados para análisis. Considerando la necesidad de diferenciar entre una infección reciente y una pasada para entender la dinámica del brote, el químico clínico decide realizar una prueba serológica específica. ¿Qué combinación de marcadores serológicos debería utilizarse para determinar si la infección es reciente o pasada? A. IgM anti-HEV. E. IgG anti-HEV. B. Antígeno superficial del virus de la hepatitis C, HEV-AG, o sea, antígeno, y anticuerpos totales anti-HEV. C. IgA anti-HEV. E. IgG anti-HEP. Sí, es complicado, es un poquito confuso, pero bueno, al final de cuentas, pues así es el examen. Así que tenlo muy en consideración, apréndete muy bien las pruebas, los reactivos, para que, o sea, no los reactivos y estas preguntas, sino los reactivos químicos y clínicos que te van a pedir en el laboratorio. La respuesta es la A, o sea, IgM anti-HEV e IgG anti-HEV. La explicación es que, bueno, la detección de estos antígenos, y particularmente la M, es indicativa de una infección reciente por hepatitis C, ya que estos anticuerpos aparecen temprano en la infección y suelen disminuir después de algunas semanas o meses, y por otro lado, de IgG sugiere una exposición pasada o una infección más prolongada, ya que estos persisten más tiempo después de la infección. En un centro de investigación avanzada en Chiapas se estudia una muestra de tejido de un paciente con una rara infección fúngica. Los síntomas incluyen lesiones cutáneas, fiebre y tos crónica. Los métodos convencionales no han logrado identificar el patógeno. El equipo decide utilizar una técnica de secuenciación genética de alto rendimiento para identificar el agente infeccioso. Dada la naturaleza poco común de la infección, ¿qué enfoque de secuenciación sería más adecuado para identificar al patógeno desconocido? A. Secuenciación de Sanger del ARN ribosomal. B. Secuenciación de nueva generación NGS del metagenoma. O C. PCR en tiempo real específico para hongos comunes. Respuesta B. La justificación es que en el caso de una infección fúngica rara y no identificable mediante métodos convencionales, la secuenciación de nueva generación NGS del metagenoma es la técnica más apropiada. Esta permite un análisis exhaustivo y no sesgado de todo el material genético presente en la muestra, incluyendo una amplia variedad de patógenos potenciales, no limitándose solo a los hongos comunes. La NGS puede revelar la presencia de organismos raros o inesperados, proporcionando una identificación precisa y detallada que es crucial para el diagnóstico y tratamiento adecuados en casos complejos. Una nefróloga en Hermosillo atiende a una paciente de 70 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión. La paciente ha desarrollado oliguria y edema recientemente. Para determinar la causa subyacente de la oliguria y guiar el tratamiento, la nefróloga decide calcular la fracción excretada de sodio o FeNA y la fracción excretada de urea, Fe-urea, utilizando muestras de orina y sangre. Los resultados indican un FeNA del 1.2% y un Fe-urea del 35%. Basándose en estos resultados, ¿cuál es la interpretación más probable de la nefróloga sobre el estado renal de la paciente? A. Insuficiencia renal prerrenal con una respuesta tubular intacta. B. Insuficiencia renal intrínseca con daño tubular. O C. Insuficiencia renal postrenal debido a una obstrucción del tracto urinario. Respuesta A. La justificación es que en el contexto de un paciente con oliguria y antecedentes de insuficiencia cardíaca, un FeNA del 1.2% indica una retención renal de sodio, lo que es típico de una causa prerrenal donde el riñón responde a una perfusión disminuida conservando sodio.
Un FENA bajo, menos de 1%, generalmente sugiere insuficiencia renal prerrenal, mientras que un FENA alto es más indicativo de una insuficiencia renal intrínseca. Adicionalmente, un Phe-urea elevado, o en este caso de 35%, sugiere una retención de urea, compatible también con una condición prerrenal donde la reabsorción de urea está aumentada debido a un flujo sanguíneo renal reducido. Estos resultados apuntan hacia una insuficiencia renal prerrenal, probablemente debido a una disminución del volumen circulante efectivo en el contexto de insuficiencia cardíaca congestiva. En un laboratorio de biología molecular avanzada en Querétaro, un equipo de químicos clínicos se enfrenta con un brote de una infección resistente a múltiples fármacos. El organismo ha sido preliminarmente identificado como un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina MRSA. Para determinar el mecanismo de resistencia y guiar la selección del tratamiento, el equipo decide realizar una secuenciación genómica completa del patógeno. ¿Qué información específica esperan obtener los químicos clínicos de la secuenciación que será crucial para el manejo del brote y el tratamiento de los pacientes? A. La presencia del gen MECA o MECC, indicativo de resistencia a la meticilina. B. Los patrones de resistencia antimicrobiana basados en perfiles de sensibilidad. O C. La identificación de la cepa y su tipificación por secuenciación del gen SPA. Respuesta A. La justificación es que la secuenciación del genómica completa permite una identificación detallada de genes específicos asociados con la resistencia a los antibióticos. En el caso del MRSA, la presencia del gen MECA o MECC es crucial, ya que codifica una proteína de unión de penicilina alterada que contiene resistencia a la meticilina y otros antibióticos beta-lactámicos. Al identificar la presencia de estos genes, los químicos clínicos pueden confirmar el mecanismo de resistencia del patógeno y proporcionar información valiosa para la selección del tratamiento más efectivo y para las estrategias de control de infecciones. Un cardiólogo en un hospital de alta especialidad en Puebla solicita un citoquímico de líquido pericárdico para un paciente de 60 años que presenta derrame pericárdico en el contexto de dolor torácico agudo y fiebre. El paciente tiene un historial de cáncer de pulmón y los resultados del citoquímico de líquido pericárdico muestran un líquido turbio con densidad de 1.018, pH 7.35, niveles elevados de proteínas totales, 6 gramos decilitro, deshidrogenasa láctica de 700 unidades, y justamente en el líquido y en el suero 250, recuento de glóbulos blancos de 1000 células por microlitro con predominio de linfocitos y la presencia de células atípicas. Dada la historia clínica y los resultados del citoquímico, ¿cuál es la interpretación más probable que el cardiólogo hará sobre la etiología del derrame pericárdico? A. Derrame pericárdico secundario a una infección bacteriana aguda. B. Derrame pericárdico de origen maligno relacionado con el cáncer de pulmón. O C. Derrame pericárdico asociado a insuficiencia cardíaca congestiva. Respuesta B. La justificación es que la presencia de un líquido con alta densidad y proteínas elevadas, junto con LDH, significativamente mayor en el líquido pericárdico que en el suero, y un recuento de glóbulos blancos, con predominio de linfocitos y células atípicas, son indicativos de un derrame pericárdico exhaustivo. En el contexto de un historial de cáncer de pulmón, estos hallazgos son altamente sugestivos de un derrame de origen maligno. Los derrames pericárdicos malignos son comúnmente linfocíticos y pueden presentar células atípicas, lo que refleja la extensión del cáncer al espacio pericárdico. Una hematóloga en un hospital de Chihuahua está evaluando a un paciente masculino de 35 años con fatiga crónica, palidez y dolor articular. El paciente tiene un historial de transfusiones sanguíneas frecuentes debido a una anemia hemolítica crónica. La hematología, o en este caso la hematóloga, solicita una prueba de ferritina sérica para evaluar el estado de hierro del paciente. Los resultados muestran una ferritina de 1000 nanogramos mililitro. ¿Cuál es la interpretación más probable que la hematología hará sobre el estado de hierro del paciente basándose en el nivel de ferritina? A. Deficiencia de hierro. B. Sobrecarga de hierro. O C. Niveles normales de hierro. Respuesta B. Y es que una ferritina sérica de 1000 nanogramos mililitro está significativamente elevada y sugiere sobrecarga de hierro. En pacientes con anemia hemolítica crónica y transfusiones sanguíneas frecuentes, como en este caso, existe un alto riesgo de acumulación de hierro, ya que cada unidad de sangre transfundida contiene una cantidad sustancial de hierro. La sobrecarga de hierro puede llevar a la acumulación en órganos vitales, causando síntomas como fatiga, dolor articular y daño orgánico. La hematología probablemente interpretará, en este caso la hematóloga, ese resultado como indicativo de sobrecarga de hierro y podría considerar iniciar terapias de quelación de hierro para reducir el exceso. Entonces, en este caso, la respuesta es B, sobrecarga de hierro. Un pediatra en una clínica de especialidades en San Luis Potosí se encuentra evaluando a un niño de 8 años con historia reciente de faringitis y ahora presenta dolor e hinchazón en las articulaciones, además de fiebre.
Para confirmar una sospecha de fiebre reumática aguda como complicación de una infección por estreptococos del grupo A no tratada, el pediatra solicita una prueba de antiestreptolicina O, ASO. Los resultados indican un título de ASO de 400 unidades internacionales por mililitro. ¿Cuál es la interpretación más probable que el pediatra hará sobre la relación entre los síntomas del niño y el resultado del ASO? A. El niño ha tenido una infección reciente por estreptococos del grupo A, posiblemente relacionada con su faringitis, y los síntomas actuales podrían ser indicativos de fiebre reumática aguda. B. El título de ASO dentro del rango normal descarta la infección reciente por estreptococos y sugiere otra etiología para los síntomas. O C. El aumento en el título de ASO es un hallazgo incidental y no está relacionado con los síntomas actuales del niño. Respuesta A. Un título elevado de antiestreptolicinas o ASO es indicativo de una infección reciente por estreptococos del grupo A. Ya casi no son tan utilizadas, pero bueno, finalmente es importante que para fines de tu examen lo sepas. Los estreptococos producen una enzima que es la estreptolicina O, y el cuerpo responde produciendo anticuerpos contra esta. Entonces un título de ASO de 400 unidades mililitros es significativamente elevado y sugiere una respuesta inmune reciente a una infección por estreptococos. Así que la fiebre reumática aguda es una complicación conocida que puede ocurrir después de una faringitis estreptocócica no tratada, manifestándose con síntomas como dolor articular y fiebre. Por lo tanto, el pediatra probablemente interpretará el resultado elevado de ASO junto con los síntomas clínicos como indicativos de fiebre reumática aguda post-estreptocócica. Un inmunólogo en un centro de salud en Saltillo sospecha que su paciente, una mujer de 38 años con síntomas de sequedad en boca y ojos, fatiga y dolor articular, podría tener síndromes de Sjögren. Para confirmar su sospecha, solicita una serie de pruebas específicas, incluyendo la detección de anticuerpos anti-LA-SSB. El resultado de laboratorio para anti-LA-SSB regresa como 35 unidades mililitro. ¿Cómo interpretará el inmunólogo este resultado en relación con la sospecha diagnóstica de síndrome de Sjögren? A. Positivo, B. Negativo o C. Indeterminado. Respuesta A. La justificación es que un valor o en este caso es positivo, un valor de 35 unidades mililitro para anticuerpos anti-LA-SSB generalmente se considera por encima del rango normal y se interpretaría como un resultado positivo. La presencia de anticuerpos anti-LA-SSB es común en pacientes con síndrome de Sjögren y su detección puede ser un indicador importante para el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune. Un resultado positivo apoyaría la sospecha clínica del inmunólogo con síndrome de Sjögren en la paciente. Un médico general en un centro de salud urbano sospecha de sífilis en un paciente de 30 años que presenta una úlcera indolora en los genitales y un sarpullido en el torso. Para confirmar la sospecha clínica, el médico solicita la prueba BDRL, que es Venereal Disease Research Laboratory, y el laboratorio reporta el resultado de la prueba BDRL como 1:32. ¿Cómo interpretará el médico este resultado en relación con la sospecha diagnóstica de sífilis? A. Positivo, B. Negativo o C. Indeterminado. Respuesta A. O sea, positivo. La justificación es que una dilución de 1:32 en la prueba BDRL es significativamente elevada y generalmente se considera positiva para sífilis. La prueba BDRL detecta anticuerpos no treponémicos que el cuerpo produce en respuesta a la infección por Treponema pallidum, el agente causante de la sífilis. Un resultado positivo, especialmente en la presencia de síntomas clínicos como una úlcera indolora y sarpullido, apoya fuertemente el diagnóstico de sífilis y el médico probablemente interpretará este resultado como confirmatorio de la infección. Un laboratorio de análisis clínicos requiere determinar la presencia de la hormona gonadotropina coriónica en orina de una paciente. Con base en su sensibilidad, ¿cuál es la prueba que se emplea? A. Aglutinación pasiva con látex, B. Inmunocromatografía o C. Precipitación en medio líquido. Respuesta B. La justificación es que la inmunocromatografía es una técnica altamente sensible y específica para la detección de la hormona gonadotropina coriónica HCG en orina. Este método es comúnmente utilizado en las pruebas de embarazo debido a su rapidez, facilidad de uso y alta sensibilidad para detectar niveles bajos de HCG. Un paciente de 33 años con sospecha de infección por VIH obtuvo un resultado positivo en una prueba de inmunocromatografía. ¿Qué prueba de laboratorio debe utilizarse para confirmar el diagnóstico? A. ELISA, B. Western blot o C. PCR en tiempo real. La respuesta es B. Y es que la prueba de Western blot es el método de referencia para confirmar un diagnóstico de VIH después de un resultado positivo de una prueba de inmunocromatografía. Western blot detecta específicamente anticuerpos contra varias proteínas del VIH, proporcionando una confirmación más precisa y específica del diagnóstico. En un laboratorio de oncología en Morelia, un equipo de químicos clínicos recibe una solicitud para medir el antígeno carcinoembrionario CEA
en un paciente de 58 años con un historial de cáncer colorectal resecado quirúrgicamente hace un año. El paciente está en seguimiento para detectar posible recurrencia o metástasis. Los resultados muestran un nivel de CA de 10 nanogramos mililitro. ¿Cuál es la interpretación más probable que el equipo de químicos clínicos proporcionará sobre el estado del paciente? A. Normal, B. Elevado o C. Indeterminado. Respuesta B. Elevado. La justificación es que en un paciente con antecedentes de cáncer colorectal, un nivel de CA de 10 nanogramos mililitro generalmente se considera elevado. El CA es un marcador tumoral utilizado para monitorear la respuesta al tratamiento y la posible recurrencia en pacientes con ciertos tipos de cáncer, como el colorectal. Aunque el rango normal de CA puede variar ligeramente según el laboratorio, típicamente un nivel por encima de 3 a 5 en un paciente con antecedentes de cáncer se considera elevado y puede indicar recurrencia o metástasis. El equipo de químicos clínicos comunicará estos resultados como elevados y sugerirá una evaluación clínica adicional para determinar la causa de la elevación del CA. Un químico clínico en un laboratorio de un hospital en Puebla recibe una muestra de líquido cefalorraquídeo, LSR, de un paciente de 40 años con síntomas neurológicos severos, incluyendo rigidez de nuca, fiebre alta y confusión. Para ayudar en el diagnóstico diferencial de meningitis, el químico clínico realiza un citoquímico del LSR. Los resultados son los siguientes: aspecto turbio, 200 células en cada microlitro, con 90% de neutrófilos, proteínas 120, glucosa 30, en la sangre se encontraron 100 y presión de apertura elevada. ¿Cuál es la interpretación más probable que el químico clínico proporcionará basándose en estos resultados? A. Bacteriana, B. Viral o C. Fúngica. Respuesta A. Bacteriana. La justificación es que los resultados del líquido cefalorraquídeo indican una infección bacteriana aguda del sistema nervioso central, así que un aspecto turbio, alto número de células predominantemente neutrófilos, niveles elevados de proteínas y una disminución en la glucosa del líquido cefalorraquídeo en comparación con la de la sangre son típicos de meningitis bacteriana. Obviamente esto, porque las bacterias consumen la glucosa del líquido cefalorraquídeo. La presión de apertura elevada también es común en casos de meningitis bacteriana. El químico clínico interpretará estos hallazgos como indicativos de meningitis bacteriana y comunicará la urgencia de la intervención antibiótica y evaluación adicional. Un microbiólogo clínico recibe una muestra de sangre de un paciente inmunocomprometido con fiebre persistente, no respondedor o no responsive, como se dice en inglés, a antibióticos de amplio espectro. Se sospecha de una infección por hongos oportunistas. El cultivo de sangre muestra crecimiento de colonias levaduriformes y las pruebas bioquímicas y moleculares indican la presencia de Candida glabrata. Dado el perfil del paciente y la resistencia conocida de Candida glabrata a ciertos antifúngicos, ¿qué enfoque recomendará el microbiólogo para el tratamiento? A. Fluconazol, B. Voriconazol o C. Equinocandina. Respuesta C. Equinocandina. Y es que Candida glabrata es conocida por su resistencia intrínseca o adquirida a soles como el fluconazol, lo que le hace un desafío en el tratamiento de infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Equinocandinas como caspofungina, micafungina o anidulafungina son generalmente más efectivas para Candida glabrata y son recomendadas como tratamiento de primera línea para infecciones graves por esta especie. Un microbiólogo clínico está evaluando una muestra de esputo de un paciente con sospecha de tuberculosis. El diagnóstico rápido y preciso es vital para el tratamiento y control de la enfermedad. Dada la necesidad de una identificación específica y rápida del Mycobacterium tuberculosis y su perfil de resistencia, ¿qué prueba es la más adecuada para usar en este escenario? A. Cultivo en medio Lowenstein-Jensen, B. Prueba de sensibilidad a los fármacos o C. Prueba de liberación de interferón gamma IgRA. Respuesta B. Prueba de sensibilidad a los fármacos. La justificación es que mientras que el cultivo en el medio Lowenstein-Jensen es un método estándar para el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, puede tardar semanas en proporcionar resultados. Para un diagnóstico rápido y específico, particularmente en el contexto de la resistencia a los medicamentos, la prueba de sensibilidad a los fármacos, especialmente aquellas que utilizan métodos moleculares como la PCR en el tiempo real, para detectar mutaciones específicas asociadas con resistencia, es más adecuada. Estas pruebas pueden proporcionar información rápida y precisa sobre la presencia de Mycobacterium tuberculosis y su perfil de resistencia, lo que es crucial para guiar el tratamiento efectivo y las medidas de control. Un microbiólogo clínico en un laboratorio hospitalario recibe una muestra de heces de un paciente con diarrea acuosa persistente y sospecha de infección por Clostridoides difficile o Clostridium difficile, especialmente en el contexto de un reciente uso de antibióticos. Dada la necesidad de un diagnóstico rápido y específico para iniciar el tratamiento adecuado, ¿qué método de identificación deberá priorizar el microbiólogo para detectar la presencia de toxinas de Clostridium difficile? A. Cultivo selectivo de agar CSFA, B. Detección de antígeno de glutamato deshidrogenasa
O C. Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas ELISA para toxinas. Respuesta C. La justificación es que mientras que el cultivo selectivo puede identificar la presencia de Clostridium difficile, no distingue entre cepas toxigénicas y no toxigénicas. La detección de GDH, como ya vimos previamente, en este caso la detección del antígeno de glutamato deshidrogenasa, es buen tamiz, pero no diferencia entre cepas productoras de toxinas y no productoras. Entonces, el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas ELISA para toxinas A y B de Clostridium difficile es específico para las toxinas que causan la enfermedad y proporciona un diagnóstico rápido y directo de la infección por Clostridium difficile toxigénica. Este método es preferido para una identificación rápida y precisa que pueden guiar el manejo clínico y las decisiones de tratamiento. Un microbiólogo clínico está investigando un brote hospitalario de infecciones del torrente sanguíneo en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Las muestras de sangre de varios pacientes han mostrado crecimiento de un bacilo gram negativo y hay una necesidad urgente de identificar el patógeno para controlar el brote. ¿Qué método de identificación rápida es el más adecuado para determinar el tipo específico y el perfil de resistencia del patógeno en cuestión? A. Prueba de coagulasa. B. Secuenciación de ARNR16S. O C. Espectrometría de masas por MALDI-TOF. Respuesta C. La justificación es que la espectrometría de masas por MALDI-TOF, que es Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight, es una técnica rápida y precisa para la identificación de microorganismos, incluidos los bacilos gram negativos. Proporciona una identificación a nivel de especie basada en el perfil proteico único del microorganismo y puede ser realizada directamente en cultivos de colonias. En el contexto de un brote hospitalario, donde el tiempo es crucial, MALDI-TOF es la herramienta ideal para identificar rápidamente el patógeno y facilitar medidas de control y selección de tratamientos apropiados basados en el perfil de resistencia. Una microbióloga clínica está analizando una muestra de tejido de un paciente con una infección de herida crónica que no ha respondido a los tratamientos antibióticos estándar. Existe una sospecha de que la infección pueda ser causada por bacterias resistentes a múltiples fármacos o un consorcio de patógenos. ¿Qué enfoque diagnóstico avanzado es el más adecuado para identificar con precisión todos los posibles patógenos presentes y su perfil de resistencia? A. Cultivo y pruebas de sensibilidad tradicionales. B. Secuenciación metagenómica del ARN. O C. Hibridación fluorescente in situ FISH. Respuesta B. La secuenciación metagenómica del ARN es una técnica avanzada que permite el análisis completo y detallado de todas las comunidades microbianas presentes en una muestra. Es particularmente útil en situaciones donde se sospecha de infecciones polimicrobianas o resistencia a múltiples fármacos. A diferencia de los métodos de cultivo tradicionales, que pueden ser limitados y tardar varios días, la secuenciación metagenómica puede proporcionar una visión integral de todos los patógenos presentes, así como de sus genes de resistencia en un periodo relativamente corto. Esto permite una identificación precisa y una elección informada de tratamiento en infecciones complejas y persistentes. Un investigador en un centro de control de enfermedades está trabajando en la caracterización de muestras de pacientes en una región donde se han reportado casos de dengue y fiebre amarilla, ambas transmitidas por mosquitos. Para determinar la inmunidad específica y diferenciar entre infecciones pasadas o recientes por estos virus, flavivirus, estrechamente relacionados en pacientes con serología cruzada, ¿qué prueba serológica específica deberá utilizar el investigador para proporcionar la confirmación más precisa? A. ELISA para IgM e IgG. B. Inmunofluorescencia indirecta IFI. O C. Prueba de neutralización por reducción de placas PRNT. Respuesta C. La justificación es que la prueba de neutralización por reducción de placas PRNT es considerada el estándar de oro para confirmar la inmunidad específica contra flavivirus como el dengue y la fiebre amarilla. Esta prueba mide la capacidad de los anticuerpos en el suero del paciente para neutralizar el virus, proporcionando una diferenciación precisa entre respuestas inmunes similares causadas por virus relacionados. PRNT es particularmente útil en áreas donde coexisten múltiples flavivirus, ya que pueden diferenciar entre infecciones pasadas o recientes y confirmar la inmunidad específica, la cual es crucial para la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones en salud pública. Revisaremos ahora reactivos del área 1, diagnóstico por el laboratorio, con el formato de completamiento. Recuerda que en la parte superior izquierda se indica la subaria y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Muy bien, pues seguimos adelante y dice así. Un endocrinólogo en Toluca refiere a un paciente de 58 años al laboratorio para evaluación por sospecha de hipercalcemia paraneoplásica. El paciente presenta síntomas de poliuria, polidipsia, debilidad muscular y dolor óseo. Los resultados del laboratorio indican un nivel cálcico sérico de 12.4 mg de cilitro, cuando el rango normal es de 8.5 a 10, fosfato bajo y PTH intacta suprimida.
Considerando el perfil clínico y de laboratorio, el químico clínico debe realizar pruebas adicionales para medir el nivel de espacio para confirmar la sospecha de hipercalcemia paranoplásica. Entonces ten en cuenta que estos reactivos de completamiento te pueden venir como un espacio, como un cuadro, una tabla en donde hay que poner la respuesta correcta adentro de un concepto que hace falta en el cuadro, o pues se puede poner al final del párrafo 3 puntos y seguido, dejando de esa forma la idea abierta. Entonces es A, 25-hidroxivitamina D, B, 1,25-dihidroxivitamina D, o C, para tu hormona relacionada con proteína, PTHRP. Respuesta C. La justificación es que en el contexto de hipercalcemia con PTH suprimida, la sospecha de hipercalcemia paranoplásica es alta, especialmente si se presentan síntomas consistentes y no hay evidencia de enfermedad primaria de la glándula paratiroides. La PTHRP, para tu hormona relacionada con proteína, es a menudo secretada por ciertos tipos de tumores y puede causar hipercalcemia al limitar la actividad de la PTH, lo que lleva a una mayor liberación de calcio en la sangre. Medir el nivel de PTHRP puede confirmar hipercalcemia paranoplásica y ayudar en la identificación de la causa subyacente, facilitando el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Un médico en Durango remite a un paciente de 35 años con historial familiar de cáncer colorectal a un laboratorio especializado para una evaluación detallada. El paciente ha mostrado signos de anemia y sangrado rectal. Se realiza una colonoscopía que revela múltiples pólipos adenomatosos. Para determinar el riesgo de cáncer colorectal hereditario y las opciones de manejo, el laboratorio realiza pruebas genéticas. El análisis se enfoca en mutaciones en los genes, espacio y espacio, que están comúnmente asociados con síndromes de poliposis adenomatosa familiar y cáncer colorectal hereditario no polipósico, o síndrome de Lynch, respectivamente. Entonces nos están preguntando dos genes. Por ejemplo, aquí tenemos en la A, APC y MLH1, B, CRAS y P53, y C, BRCA1 y BRCA2. Respuesta A. Bien, en este caso las mutaciones en el gen APC están asociadas con la poliposis adenomatosa familiar, PAF, un trastorno hereditario que causa el desarrollo de múltiples pólipos en el colon y un alto riesgo de cáncer colorectal. Por otro lado, las mutaciones en los genes de reparación del ADN como MLH1 son una causa común del síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico, otro trastorno hereditario que también aumenta significativamente el riesgo de cáncer colorectal. La evaluación de estos genes es fundamental para un diagnóstico preciso y la planificación del manejo y seguimiento adecuados en pacientes con alto riesgo hereditario de cáncer colorectal. Un laboratorio de referencia en Ciudad de México está evaluando un panel de biomarcadores en un paciente con una rara enfermedad metabólica. Para seguir las normativas y garantizar la calidad y la interpretación precisa de los resultados, el laboratorio implementa un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 15189. Como parte de este sistema, para cada prueba realizada se debe asegurar la trazabilidad de las mediciones. Esto implica la calibración de los instrumentos con materiales de referencia certificados y la participación en programas para comparar los resultados con laboratorios similares a nivel nacional e internacional. A. Aseguramiento de la calidad. B. Intercomparación externa. O C. Control estadístico de procesos. Respuesta B. Intercomparación externa. La explicación es que la participación en programas de intercomparación externa es una práctica esencial dentro de los sistemas de gestión de calidad en laboratorios clínicos, como lo estipula la ISO 15189. Estos programas permiten que el laboratorio compare sus resultados con los de otros laboratorios similares para verificar la precisión y confiabilidad de sus pruebas. A través de la intercomparación, los laboratorios pueden identificar y corregir desviaciones, asegurando la trazabilidad y la calidad de sus mediciones, lo cual es crucial en el diagnóstico de enfermedades raras y complejas. Un laboratorio de microbiología en Zacatecas recibe una muestra de sangre de un agricultor de 58 años con fiebre, malestar general y una herida infectada en el brazo. El paciente reportó haberse lastimado mientras trabajaba en su huerto con plantas y materia orgánica. Los cultivos aeróbicos de la herida y la sangre muestran un crecimiento de colonias no hemolíticas, pequeñas y amarillentas. La tinción de Gram revela bacilos Gram negativos. Las pruebas bioquímicas indican fermentación de glucosa con producción de gas y acidificación de la lisina. Dada la historia clínica del paciente y los hallazgos del laboratorio, el microorganismo aislado más probablemente es espacio y se debe considerar su perfil de sensibilidad ante la posibilidad de resistencia a antibióticos comunes. A. Panthoea agglomerans. B. Escherichia coli. O C. Pseudomonas aeruginosa. Respuesta A. Panthoea agglomerans. La justificación es que Panthoea agglomerans es una bacteria gram negativa comúnmente
comúnmente asociada con plantas y materia orgánica. Es conocida por causar infecciones en individuos que tienen contacto frecuente con estos ambientes, como los agricultores. Los síntomas del paciente y la naturaleza de la herida están en concordancia con el perfil de infección típico de Phantoea agglomerans. Además, las características bioquímicas como la fermentación de glucosa con producción de gas y la acidificación de la lisina son consistentes con este organismo. Dado su potencial de resistencia a antibióticos comunes, es crucial determinar el perfil de sensibilidad antimicrobiana para guiar un tratamiento efectivo. Un paciente de 65 años con EPOC crónica es ingresado en un hospital de Puebla con fiebre, tos productiva y aumento en la dificultad para respirar. Para diferenciar entre una exacerbación aguda de EPOC y una posible neumonía bacteriana, el médico solicita una medición de procalcitonina. Los resultados del laboratorio indican un nivel de PCT o procalcitonina de 0.5 nanogramos mililitro. Basándose en este resultado y en la evidencia clínica, el equipo médico considera que el paciente tiene una probabilidad espacio, de tener una infección bacteriana y decide, espacio, la terapia antibiótica hasta obtener más datos. Entonces, respuesta 1, A, alta, iniciar, B, baja, posponer, o C, moderada y continuar con la evaluación y monitoreo. Respuesta B. Un nivel de procalcitonina de 0.5 está en un rango que generalmente indica una baja probabilidad de infección bacteriana sistémica. En el contexto de un paciente con EPOC crónica y síntomas respiratorios agudos, este resultado sugiere que la causa más probable de exacerbación no es una neumonía bacteriana, sino más bien una exacerbación de su condición crónica o una infección viral. Por lo tanto, posponer la terapia antibiótica hasta obtener más datos clínicos o de laboratorio que confirmen una infección bacteriana puede ser una decisión prudente para evitar el uso innecesario de antibióticos y sus potenciales efectos secundarios. Un equipo de investigación clínica está investigando un brote de infecciones por Acinetobacter baumannii en una unidad de quemados. Necesitan determinar rápidamente si las cepas aisladas de varios pacientes están relacionadas y definir su perfil de resistencia para guiar las decisiones de tratamiento y control de infecciones. La estrategia diagnóstica avanzada utilizará el equipo para realizar un análisis molecular detallado de las cepas. Y bueno, el que será es prueba de aglutinación para tipificación serológica, B, cultivo y pruebas de sensibilidad convencionales, o C, tipificación por secuenciación de genomas completos WGS. Respuesta C, justamente ese. La justificación es que la tipificación por secuenciación de genomas completos WGS es una herramienta poderosa en epidemiología molecular y en el estudio de brotes nosocomiales. Entonces, WGS proporciona una visión detallada del genoma completo de las cepas de Acinetobacter baumannii, lo que permite no solo una comparación precisa para determinar si las cepas del brote están relacionadas, sino también una identificación exhaustiva de los genes de resistencia presentes. Esta información es vital para comprender la transmisión y la epidemiología del brote y para seleccionar los regímenes de tratamiento más efectivos basados en el perfil de resistencia detallado proporcionado por WGS. Un especialista en hematología está evaluando a un paciente con un trastorno de coagulación desconocido que presenta sangrado prolongado y hematomas frecuentes. Para determinar la naturaleza específica del trastorno hemorrágico y planificar el manejo apropiado, las pruebas avanzadas de biometría hemática y coagulación que deberá realizar el especialista son A. Tiempo de protrombina TP y tiempo de tromboplastina parcial activada TTPA, B. Recuento de plaquetas y tiempo de sangrado, o C. Análisis de tromboelastografía TEG y secuenciación genética de factores de coagulación. Respuesta C. La justificación es que, mientras que las pruebas convencionales como TP, TTPA y el recuento de plaquetas son importantes para la evaluación inicial, el análisis de tromboelastografía TEG y la secuenciación genética de factores de coagulación ofrecen un nivel de detalle y especificidad significativamente mayor para trastornos de coagulación complejos. TEG proporciona una evaluación integral de la función de coagulación del paciente en tiempo real, incluyendo la cinética de formación del coágulo, la firmeza y la lisis. La secuenciación genética puede identificar mutaciones específicas en genes de factores de coagulación, lo que es crucial para diagnosticar trastornos hemorrágicos hereditarios específicos y guiar el manejo y tratamiento personalizado. Una química clínica en un laboratorio hospitalario está evaluando a un paciente con signos de policitemia, caracterizada por un aumento en el número de glóbulos rojos. Para determinar si la elevación en el recuento de células sanguíneas se debe a una policitemia vera o a una causa secundaria de eritrocitosis, las pruebas que deberá realizar la química clínica junto con la medición del hematocrito para proporcionar un diagnóstico diferencial preciso son A. Hemoglobina y recuento de eritrocitos, B. Hematocrito y niveles de eritropoyetina, o C. Hematocrito y análisis de JAK2, B617F. Respuesta C.
La justificación es que mientras que la hemoglobina y el recuento de eritrocitos son útiles para confirmar la eritrocitosis, la combinación de hematocrito y el análisis de JAK2-B6-17F proporciona información crucial para diferenciar entre policitemia vera y causas secundarias de eritrocitosis. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo en el que la mayoría de los pacientes presenta la mutación JAK2-B6-17F. La detección de esta mutación por la química clínica, junto con un hematocrito elevado, apoyará un diagnóstico de policitemia vera. En ausencia de la mutación, otras causas secundarias como hipoxia crónica, tumores productores de eritropoyetina o trastornos renales deberían considerarse. Un químico clínico está evaluando la coagulopatía en un paciente con sangrado normal. Para determinar si la vía intrínseca del sistema de coagulación está afectada, el químico clínico realiza una serie de pruebas de coagulación. Si se sospecha una anomalía en la vía intrínseca, el químico clínico espera encontrar un tiempo prolongado en la prueba de A. Tiempo de protrombina, B. Tiempo de tromboplastina parcial activada, TTPA, o C. Tiempo de trombina, TT. Respuesta B. Y es que el tiempo de tromboplastina parcial activada, TTPA, es una prueba que evalúa específicamente la vía intrínseca del sistema de coagulación, incluyendo factores como 8, 9, 11 y 12. Entonces, en este caso, un tiempo prolongado en el TTPA indica una posible deficiencia o anomalía en alguno de estos factores, lo que sugiere un problema en la vía intrínseca. En contraste, el tiempo de protrombina TP evalúa la vía extrínseca, y el tiempo de trombina evalúa la conversión final de fibrinógeno a fibrina. Un químico clínico en Chiapas, una región endémica para la leishmaniasis en México, recibe una muestra de biopsia de piel de un paciente con lesiones ulcerativas crónicas. Para confirmar la infección por Leishmania SPP, las pruebas diagnósticas específicas y localmente relevantes que deberá realizar el químico clínico serán: A. Examen directo con tinción de Giemsa, B. Cultivo en medio Novi Maquil Nicol, NNN, o C. PCR para Leishmania SPP. Respuesta C. Dada la prevalencia de la leishmaniasis en Chiapas y la necesidad de un diagnóstico preciso, la PCR para Leishmania SPP es la prueba más específica y sensible para confirmar la infección. Aunque el examen directo con tinción de Giemsa y el cultivo en medio NNN son métodos tradicionales para la detección de Leishmania, la PCR proporciona una identificación rápida y precisa del parásito, incluso en muestras con baja carga parasitaria, lo que es crucial para el diagnóstico temprano y el inicio efectivo del tratamiento. En un laboratorio de Quintana Roo, un estado con casos reportados de malaria, un químico clínico recibe una muestra de sangre de un paciente con fiebre, escalofríos y esplenomegalia después de un viaje a una región selvática. Para identificar rápidamente la presencia de Plasmodium SPP, la prueba diagnóstica que deberá realizar el químico clínico es: A. Frotis de sangre, B. Prueba rápida de malaria, o C. Reacción en cadena de la polimerasa PCR. Respuesta B. La prueba rápida de malaria es una prueba diagnóstica rápida y efectiva que detecta antígenos específicos del parásito de la muestra de sangre del paciente. Proporciona resultados en un corto periodo de tiempo, lo que es crucial para el diagnóstico y tratamiento tempranos de la malaria, especialmente en áreas endémicas donde el acceso rápido a la atención médica es esencial. En un hospital en Toluca, un paciente con inmunosupresión presenta síntomas respiratorios y radiografías de tórax sugestivas de una infección fúngica. Para identificar rápidamente el hongo patógeno, en particular Aspergillus spp, la prueba diagnóstica específica que deberá realizar el químico clínico es: A. Prueba de lactofenol cotton blue, B. Test de galactomanano, o C. Prueba de calcofluor white. Respuesta B. Y es que el test de galactomanano es una prueba serológica que detecta un componente de la pared celular de Aspergillus, proporcionando un diagnóstico temprano y sensible de infecciones por Aspergillus en pacientes inmunosuprimidos. Es una herramienta valiosa para el diagnóstico de aspergilosis invasiva, especialmente en un entorno hospitalario donde el tratamiento temprano y preciso es crucial para pacientes en riesgo. Un químico clínico en un hospital de Monterrey se enfrenta a un caso de un paciente con fiebre tifoidea sospechosa. Para confirmar la presencia de Salmonella typhi, el agente causante de la enfermedad, la prueba diagnóstica específica que deberá realizar el químico clínico es: A. Prueba de TSI, Triple Sugar Iron, B. Test de Vidal, o C. Cultivo en agar XLD, gilosa lisina desoxicolato. Respuesta B. Es que el test de Vidal es una prueba serológica utilizada para detectar anticuerpos específicos contra antígenos OIH de Salmonella typhi en la sangre del paciente. Aunque su sensibilidad y especificidad pueden verse afectadas por la vacunación y exposiciones previas, en un contexto clínico y adecuado con síntomas característicos,
El test de Vidal puede proporcionar una confirmación útil de fiebre tifoidea, especialmente en áreas donde la enfermedad es endémica. En una clínica de Chiapas, un químico clínico está examinando una muestra de heces de un niño con diarrea crónica y dolor abdominal. Para confirmar la sospecha de una infección por protozoos intestinales, la prueba diagnóstica basada en epónimos que deberá realizar el químico clínico es A. Método de Ricci, B. Prueba de Ziehl-Neelsen modificada o C. Método de Kato-Katz. Respuesta C. El método de Kato-Katz es una técnica cuantitativa y cualitativa para la detección de huevos del mintos y algunos protozoos en muestras fecales. Es especialmente útil en áreas endémicas para enfermedades parasitarias como Chiapas, donde proporciona información valiosa sobre la carga parasitaria y la especie específica presente, lo que es crucial para el diagnóstico y tratamiento adecuados de infecciones parasitarias intestinales. En un laboratorio especializado en Guadalajara, un químico clínico está analizando una muestra de un paciente con sospecha de leucemia mieloide crónica (LMC). Para confirmar el diagnóstico y guiar el tratamiento basado en inhibidores de tirosina quinasa, la prueba diagnóstica específica que deberá realizar el químico clínico es A. Citogenética para detectar el cromosoma Filadelfia, B. RT-PCR para la translocación BCR-ABL o C. Aspirado de médula ósea y tinción de mieloperoxidasa. Respuesta B. La justificación es que la RT-PCR o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa para la translocación BCRB o BCR-ABL es una prueba altamente sensible y específica para la detección del gen de fusión BCR-ABL característico de la leucemia mieloide crónica. Proporciona una confirmación molecular del diagnóstico y es esencial para la planificación del tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa como imatinib, que han revolucionado el manejo de la LMC o la leucemia mieloide crónica, y esta prueba permite no solo confirmar la presencia del gen de fusión, sino también monitorear la respuesta al tratamiento y detectar la resistencia a los medicamentos. En un laboratorio de referencia en Hermosillo, especializado en cáncer de mama, un químico clínico está analizando una muestra de tejido mamario de una paciente con un tumor agresivo. Para determinar el estado del receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el estado HER2-Neu o HER2-Neu, elementos cruciales para el manejo y tratamiento, el conjunto de pruebas diagnósticas que deberá realizar el químico clínico es A. Inmunistoquímica IHC, B. Hibridación in situ fluorescente FISH o C. Perfil de expresión génica Oncotype DX. Respuesta B. Y es que la hibridación in situ fluorescente FISH es una técnica avanzada y precisa utilizada para determinar el estado de HER2-Neu, amplificando y visualizando específicamente la región del gen HER2-Neu en las células tumorales, en combinación con la inmunistoquímica IHC para receptores de estrógeno y progesterona, proporciona una evaluación completa del perfil del tumor que es vital para guiar el tratamiento. En particular, la decisión de usar terapias dirigidas como los inhibidores de HER2-Neu en cáncer de mama.